Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a hablar de inflación. Recuérdense que estamos en un proceso eleccionario y que hay candidatos que dicen que si llegan al poder van a bajar los precios de la canasta familiar, lo cual es falso eso, y que el gobierno tiene la canasta familiar cara. Vamos a explicarle al pueblo dominicano por qué los productos de primera necesidad, los que componen la canasta familiar, por qué están caros todavía. ¿Qué está pasando en los mercados? Vamos a ver las variables. ¿Y qué nos dice el Banco Central de la inflación? ¿Y qué nos dice Proconsumidor? Y los problemas que tenemos también con Haití, que de una u otra forma afectan la economía nuestra y que pueden afectar el proceso si algo pasara. El gobierno hizo lo correcto en no permitir la entrada al primer ministro de Haití, Ariel Henry, porque eso nos ponía en una posición bastante difícil con las bandas y las pandillas. Entonces apoyamos esa medida del gobierno de no dejarlo entrar aquí y que se quede por allá y que resuelvan sus problemas ellos por allá. Como ha dicho el presidente siempre, la República Dominicana no es ni será nunca la solución al problema haitiano. Nosotros somos solo vecinos y colaboramos desde nuestro punto de vista. Es decir, que todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. La constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo en la ciudad de Santo Domingo, pero esta torre en especial, Everest Tower, localizada en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel. Y esta torre será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Usted obtendrá una rentabilidad mensual mínimo de un 20% de todo su dinero. Esta torre tiene la peculiaridad de ser la torre más hermosa y emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, y que contará con un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas y que usted podrá ver toda la ciudad de Santo Domingo y la hermosura de la ciudad capital en esas 2 horas en ese restaurante. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traernos a este país, a la República Dominicana y especialmente a Santo Domingo, esta torre emblemática, este instrumento de inversión que va a generar un 20% de su dinero todos los meses. Llámenos 809-535-8000. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que todavía el proceso inflacionario provocado por las guerras Rusia-Ucrania, Israel-Hamás, la incertidumbre comienza a llegar a los mercados. Y todavía hay mucha inflación porque todavía hay muchas materias primas caras. Entonces, como estamos en un proceso de elecciones aquí en mayo y vemos a candidatos hablar del alto costo de la vida y que ellos van a resolver el problema de los alimentos caros, eso es falso, es toda falsedad. Porque lo único que puede hacer el gobierno es intervenir y subsidiar a los productores. Pero ningún candidato va a resolver el problema de la inflación. Eso es falso de toda falsedad. Y el que lo diga está mintiendo. Es una mentira grosera. No importa quién sea que lo diga. Nosotros trajimos las pruebas aquí de los commodities, de cómo están los commodities en el mercado, de cómo están las materias primas que inciden en los precios de la canasta familiar, de los productos de primera necesidad. ¿Y cuáles son esos productos? El trigo, el maíz, la soya, la carne, la salud, la transportación, todo lo trajimos para que usted vea con sus propios ojos qué está pasando en los mercados, para que usted sepa a quién le cree, porque ahora en las redes cualquiera publica y dice que el gobierno tiene los alimentos caros, que subió tanto, que estaba tanto. Eso es una falacia total y absoluta.
no tienen ni idea de cómo se negocia la materia prima. No tienen ni idea de lo que es la bolsa de valores, ni de lo que incide en el mundo, porque todo se controla desde los mercados. Cuando sube una materia prima en los mercados, usted la tiene que comprar a ese precio sí o sí. Eso no es que usted quiere o piensa, no, es que ese es el precio y punto. Entonces, cuando escuchamos candidatos decir que ellos van a bajar el precio de la canasta familiar y de la comida, eso es mentira, falso, de toda falsedad. Y el que lo haga está mintiendo de forma grosera. Por eso que tenemos que estar claros de quién escuchamos las informaciones. Vamos a ver qué dice el Banco Central nuestro sobre la semana pasada sobre la inflación. Esa es la número 2, señores, ya lo vemos. Banco Central informa inflación hasta febrero desciende a 3.30%. O sea que ha venido bajando la inflación. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos qué dice. Dice aquí, el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor, IPC, registró una variación mensual de 0.09% en febrero de 2024, resultando con el cual la inflación interanual, medida desde febrero del 23 hasta febrero del 24, o sea, un año, se ubicó en 3.30%, manteniéndose por debajo del centro rango de meta 4% más o menos 1% establecido en el programa monetario. Qué bueno que la inflación sigue cediendo, porque eso hace, a pesar de la incertidumbre mundial de los mercados, que tengan menos presión los alimentos en la República Dominicana. O sea que esa medida del gobernador entrar de forma agresiva y combatir la inflación con su política monetaria está dando resultados a largo plazo. Porque las medidas que toman los gobiernos y los bancos centrales se filtran muchas veces, no inmediatamente, sino de 9 a 12 meses hasta 17 meses. Porque toma tiempo infiltrarse en la economía. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos qué más dijo el Banco Central. Dice aquí, los beneficios de este crecimiento se han reflejado en una minoría de las remuneraciones a los factores de producción, trabajo y capital. De forma particular, los ingresos laborales han aumentado de forma significativa luego de cada caída abrupta experimentada en el año 2020, producto de la pandemia. Lo anterior, unido a los programas de asistencia social del gobierno, se ha traducido en una reducción de 7.4 porcentuales de los niveles de pobreza monetaria general de la población, pasando de 30.4 en el 20 a 23.0 en el 23. O sea que el gobierno con su medida y el Banco Central han podido reducir la pobreza. Y qué bueno, porque eso se traduce en más empleos. Entonces, una buena medida tomada a tiempo, con agresividad. Nosotros somos los primeros críticos. Cuando el Banco Central ha tomado medidas incorrectas, nosotros lo criticamos. Como le dijimos al gobierno, al Banco Central, que compre oro, que el oro va a explotar en los mercados. Está el momento de comprar oro, de que la República Dominicana podamos tener la mitad de nuestras reservas internacionales en oro, porque el oro va a subir definitivamente. Entonces, si es así, vamos a colocar por lo menos, si no un 50, un 40% de nuestras reservas internacionales en oro. Esa es la forma correcta de lo que hacen los bancos centrales con sus reservas internacionales. Invierten en oro o invierten en dólares o en euros también. Mantienen el equilibrio de sus reservas si el gobierno sabe lo que está haciendo y cómo se mueven las divisas y cómo se mueven los commodities con relación al dólar y a las demás divisas. Porque eso es rentabilidad. Y los gobiernos que hacen eso, pues siempre tienen mucho dinero en reserva porque mantienen el equilibrio. Nunca sus reservas se deprecian cuando la combinan con commodities y con moneda, que es lo correcto de mantener las reservas internacionales de cualquier gobierno para cualquier país del mundo. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos. Esa reducción de la pobreza viene traducido también con más empleo. Ministro de Trabajo afirma, han generado 506.452 nuevos empleos. Entonces, si se baja la pobreza y tenemos más empleo, pues entonces habrá una mayor expansión económica en el país. Eso es así de simple. Y más dinero que esté entrando en Wall Street significa también que los mercados se van a sostener y lo tienen que sostener la élite, Estados Unidos a la cabeza, porque hay elecciones en Estados Unidos el 6 de noviembre. Y Wall Street no puede colapsar antes del 6 de noviembre. Hay que sostenerlo. ¿Eso podrá ser posible? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, ellos van a hacer todo lo posible para inyectarle liquidez al mercado para sostener la bolsa.
Porque un colapso de Wall Street significa que sale el Partido Demócrata inmediatamente del poder. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos qué más dijo el ministro de Trabajo, el señor De Camps. Dice aquí: durante el periodo comprendido entre agosto del 20 y diciembre del 23, se generaron un total de 506.452 nuevos empleos formales, de los cuales más del 85% corresponden al sector privado formal. Esto equivale a la creación mensual de 12.661 empleos y 422 empleos generados diariamente en promedio. Una locura. Qué bueno que la economía nuestra ha podido sostener la creación de empleo. Porque esa es la clave. Un país que viene de un periodo de una pandemia brutal mundial, la pandemia más crítica por siglos en el mundo, y también de un país que venía saqueado por 20 años, 16 años, de un partido específico que se llevaron todo. Entonces, teníamos un país quebrado, con pandemia, cerrado, donde se perdieron más del 50% de los empleos. No era fácil sostener la economía sin que hubiera un estallido social. Qué bueno que el presidente pudo sostener la economía. Y qué bueno que los mercados sostienen la economía como sostiene la nuestra. Porque le hemos dicho que cuando el dinero entra a Wall Street, nuestra economía se va a expandir. Y eso es lo que nos está diciendo el Dow Jones Index. Mientras esto esté así, mientras el Dow Jones no colapse, nuestra economía y la economía mundial continuará expandiéndose. Así de simple. Dinero que entra a la bolsa, se crean más empleos. Por eso los empleos, lo hemos dicho. Si el dinero sale de la bolsa, hay menos demanda de bienes y servicios. Y como hay menos demanda de bienes y servicios, entonces las empresas, las corporaciones cortan por las nóminas. Y eso es lo que hacen todas las corporaciones del mundo. Vamos a ver qué nos dice el Dow Jones, señor director, para que veamos el porqué de más empleo. Mire, el Dow Jones todavía cierra en 38.720 puntos, o sea que está alto. Para que haya un colapso de la economía total, el Dow Jones tiene que cerrar por debajo de 28.600 puntos, 28.700 puntos. Y estamos en 38. Tendría que bajar 10.000 puntos y eso es imposible que pase en los próximos meses. Imposible, por no decir, o por lo menos muy poco probable que eso pase. Entonces, esto significa que el Dow Jones está corrigiendo ahora, debe ser una corrección de un 23% hasta ahora, y que la economía mundial continuará creciendo y continuará expandiéndose, mientras sigue entrando dinero a la bolsa. Esa es la ecuación fundamental. Dinero que entra a la bolsa, la economía mundial se expande. ¿Y qué nos dice, además del Dow Jones? ¿Qué nos dice el S&P 500? Esa es la número 8, señor director, que también se está expandiendo de forma brutal. El S&P cierra en 5.117 puntos. Lo tenemos ahí, señor director, el Standard & Poor's 500, que también está explotando. Las 500 compañías, ahí los vemos, o sea, en su máximo histórico, entrando dinero. Entonces, si las 500 compañías tienen mucho dinero y las 30 compañías industriales tienen mucho dinero, pues el mundo tiene mucho dinero. Entonces, viene más creación de empleo, hay más expansión económica. Y este gobierno, este país que está, el 45% de la población mundial está en elecciones, pues mejor todavía. Entonces, significa esto que nuestra economía debe continuar creciendo de acuerdo a lo que nos dice la bolsa. Cuando el dinero comience a salir de Wall Street, entonces nosotros cambiaremos esto, porque las empresas comienzan a perder dinero, las corporaciones de la bolsa también, y ellos cortan por las nóminas y aumenta la tasa de desempleo. Pero si hay muchos empleos, se reduce la pobreza. Y por eso se pudo reducir la pobreza del 30 que estábamos a un 23. Eso es formidable y eso nos dice a nosotros que si el gobierno continúa con su política, pues tendremos menos pobres en este país. Pero eso no quiere decir que no tengamos riesgos. Hay un riesgo que nosotros queremos tocarlo y que está cerquita de nosotros, y es el problema que pasa con Haití, y que es un riesgo que puede afectar nuestra economía y que puede afectarnos a nosotros sustancialmente a la larga, y que nosotros esperamos que la comunidad internacional pueda resolver ese problema. Como decía el presidente, Haití está siendo gobernado por bandas, o sea, es un gobierno de la tierra de nadie. Entonces, donde no hay Estado, donde no hay autoridades, hay problemas, y es nuestro vecino. Entonces, ¿qué pasa si se
si se complica más la situación en Haití con las bandas. Esa es la número 10, señor director. Vamos a ver. Dice aquí, Haití prorroga un mes de estado de emergencia. O sea, ellos continúan con el toque de queda, porque las bandas han arreciado. Recuérdense que atacaron cuarteles y soltaron los presos. Entonces, y la número 11, señor director, vamos a ver qué está pasando en Haití, que nos puede afectar a nosotros y que puede afectar nuestra economía. Y en tiempo eleccionario es peligroso. Dice aquí, el gobierno de Haití prorrogó el estado de emergencia por un mes en el departamento del oeste, donde se encuentra la capital Puerto Príncipe, y prolongó el toque de queda otros 4 días ante la situación de inseguridad y violencia. Pero lo sigue prolongando el toque de queda, porque continúa la presión, continúan los problemas en Haití. Recuérdese que el primer ministro no lo dejaron aterrizar aquí, venía con escala, no se le notificó, que hizo lo correcto el gobierno y ahora dimitió él. Entonces ahora, ¿con quién se negocia en Haití? No hay cabeza. Es un problema grave para nosotros. Vemos ya que Estados Unidos está evacuando su personal diplomático y nosotros esperamos pronto una intervención extranjera de la comunidad internacional y que pueda apaciguar a Haití, que pueda traerle la paz a Haití. A nosotros nos conviene que Haití tenga paz y que esté saludable económicamente, porque eso nos da tranquilidad a nosotros los dominicanos. Tenemos que abogar por eso. ¿Qué más dice Haití? La número 12, señor director. Haití en estado de emergencia afecta a la República Dominicana. Dice aquí, las familias desplazadas están traumatizadas, añadió el vocero, al confirmar que la mayoría de los 15.000 haitianos obligados a abandonar sus hogares durante la última oleada son mujeres y niños. Entonces va a haber que hacer un corredor de emergencia. Entonces todo eso es problema para la economía nuestra y problema para nuestro país social y político. Entonces hay personas que quieren pescar en río revuelto. El presidente hizo lo correcto en no permitir que el señor aterrizara aquí. Hizo lo correcto eso. Es un problema que hay que resolverlo ellos entre ellos. Nosotros tenemos que sellar nuestra frontera para impedir lo que pueda ocurrir si se prolonga más el ataque de las pandillas a los ciudadanos civiles y atacando a los policías también. Entonces es correctísimo la medida del presidente y vemos ahora que se trató de incursionar y de capturar al líder de una de las pandillas, o por lo menos al más famoso, a Barbecue, a Jerry C. Esa es la número 13, señor director. Haití, sitiado por bandas, afecta a República Dominicana. Barbecue, el ex policía convertido en líder de la poderosa pandilla que azota Haití. Y la número 14, ¿quién es Barbecue? Los grupos armados de Haití, que suelen estar divididos y luchan por extender sus territorios respectivos, anunciaron la semana pasada que unían sus fuerzas contra el gobierno. Desde entonces han atacado lugares estratégicos como aeropuertos, academias de policía y cárceles, de las que se han fugado miles de detenidos, o sea, miles de presos delincuentes, los soltaron ellos. Se complica más la frontera para la República Dominicana. No se trata de un pequeño grupo de ricos que viven en grandes hoteles, deciden el destino de los habitantes de los barrios populares, declaró Chericier el martes ante la prensa rodeado de encapuchados. Debemos unirnos o Haití se convierte en un paraíso para todos o un infierno para todos, añadió este ex policía de 46 años, que amenazó con una guerra civil si el primer ministro Ariel Henry no dimite. El primer ministro dimitió y vamos a ver qué dice la comunidad internacional. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, esos son los problemas más graves que nos pueden afectar a nosotros en tiempos eleccionarios. Que hay una poblada en Haití más grave y más crítica y que puedan correr hasta este territorio y que los militares tienen que parar eso y que pueda provocarse un conflicto entre pandillas y militares en la frontera que nos pueda causar un problema nacional e internacional y eso afecta a nuestra economía y en tiempos de elecciones es mucho más peligroso todavía. Así que nosotros esperamos que el gobierno tome la medida necesaria para atacar eso y que impida el ingreso de bandas y de delincuentes en la frontera que pueda sellar la frontera. Porque los mercados están, a pesar de que hay mucha incertidumbre, están controlados con la inyección de liquidez. Vamos a ver las variables de los mercados, que aunque nos afecta a nosotros el problema con Haití, por lo menos las variables están siendo controladas, pero eso no quiere decir que no haya incertidumbre y que nuestra economía no esté en riesgo luego
de las elecciones del 6 de noviembre, que es cuando se espera que el mercado fluya normalmente, porque ahora se le está entrando dinero para que no colapse, ver qué va a pasar con la economía mundial y con nuestra economía. Coloca la número 15, señor director, para que veamos algunas de las variables antes de irnos a pausa. Dice aquí, miren, es el ahorro neto como porcentaje de ingreso bruto. Se contrajo en el 2008 y en el 20. O sea que en 50 años, esas 2 veces que se ha contraído, siempre ha producido una recesión brutal. Y está ahora, mira dónde está ahora en el 24. Está en la misma posición que estuvo en el 20. Entonces no esperemos, dice, below zero has ending recession. Net savings of share of gross national income. Ese es los ahorros netos en porcentaje del ingreso bruto. Siempre que eso ha pasado, hay una recesión, siempre. No hay forma que se puede bajar con nosotros, señor director. No hay forma que no haya una recesión cuando eso pasa. Cuando no hay ahorros en los bancos, cuando el ingreso en porcentaje está por debajo de cero, hay problemas graves. Entonces, si es así, no nos espera nada halagüeño. Si eso lo combinamos, puede bajar con nosotros, señor director. Si eso lo combinamos con los problemas geopolíticos de Rusia, Ucrania. ¿Usted está por ahí, señor director? Los problemas geopolíticos de Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, los problemas que tenemos con los mercados, la inflación, y con esto, entonces si se acelera el proceso, puede producir una catástrofe mundial de la economía y por descalificación de nuestra economía también. En el próximo bloque vamos a ver más variables que afectan la economía mundial y qué nos dicen los commodities y por qué la canasta familiar está cara y seguirá cara porque los commodities están subiendo en los mercados y eso hace que se encarezcan los productos de primera necesidad. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Tuvimos un problemita técnico, pero estamos en el aire ya. Miren, ustedes saben que a pesar de las variables que estamos analizando, es con la intención de ver un poquitico más allá de la curva, de que la economía mundial hay problemas, tenemos graves problemas. Todo indica que se va a producir un colapso económico mundial. ¿Cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Los mercados lo están sosteniendo y las grandes potencias, la élite mundial, que en la mayoría de los casos, cuando está en un proceso, un periodo eleccionario, sostienen los mercados con la inyección de liquidez porque le conviene al partido de gobierno. Pero es importante conocer las variables que afectan nuestra economía y que afectan el mundo. Y que por eso usted ve muchas cosas que están pasando, como una inflación más alta, los bancos lo llaman con frecuencia, los préstamos todavía están caros, porque todavía hay mucha incertidumbre en los mercados. Entonces, todas esas variables que estamos viendo aquí es para que tengamos una idea de que nosotros el próximo 19 de mayo tendremos elecciones y que hay candidatos que dicen que el gobierno le subió la canasta familiar. Eso es falso, es de toda falsedad. Y el que lo diga está mintiendo. Vamos a ver, señor director, la número 16 para que veamos otras variables. Miren, eso es el crédito bancario. Percent year for a year ago. Un cambio de un año pasado con este año de ahora. Miren, solamente en la grande crisis el crédito bancario se ha contraído tanto como ahora. Ocurrió en el año 1974, cuando la crisis del petróleo. Ocurrió en el 1990, cuando la gran recesión. Ocurrió en el 2000, cuando el colapso del dot-com. Y ocurrió también en la gran crisis financiera del 2008. Y en la pandemia tocó esa línea de equilibrio y ahora se contrajo el crédito bancario. Mire dónde está, prácticamente en rumbo a la dirección de la gran crisis financiera en el 2008. Entonces, algo se tiene que romper. No hay forma de sostener eso en el mundo, porque todo indica que el sistema financiero global tiene problemas y que las corporaciones, en la medida que el dinero comience a salir de Wall Street y de la bolsa, entonces comenzarán a despedir empleados y se va a producir una recesión brutal mundial, incluyendo la nuestra. La nuestra ha podido sostener más porque el gobernador entró de forma agresiva para pelear con la economía mundial y para pelear con los mercados. Y qué bueno, porque eso retrasa un poquitico el efecto de lo que está pasando y de las variables. Colóqueme la número 17, señorito, para que veamos la curva invertida
de 2 a 10 años los bonos del Tesoro. Miren, tenía 420 días. Eso fue en el año 1976. Superó eso ya consecutivo invertido. ¿Qué significa eso? Que el dinero a 2 años le está pagando mayor rentabilidad que el dinero a 10 años en los mercados. O sea que de eso base está sucediendo por 421 días consecutivos. Entonces, si a usted le pagan más a 2 años por su dinero, si usted tiene mayor rentabilidad a 2 años por su dinero, no es verdad que usted va a colocar su dinero a largo plazo. Pero los gobiernos no se financian a corto plazo. El gobierno tiene que ir obligatoriamente a buscar dinero prestado a la bolsa a largo plazo. Pero los inversores no le están colocando a corto plazo. Porque le dan más dinero, obtienen una mayor rentabilidad a 2 años y no a 10 años. Entonces, ¿por qué usted se va a correr un mayor riesgo con menos beneficio? Los profesionales no piensan así. El dinero sale inmediatamente de los bonos del Tesoro de 10 años. Pero eso provocó, con la inflación, que colapsaran los precios de los bonos del Tesoro. Pero también sucede con los bonos soberanos nuestros. Y también sucede con los bonos soberanos colocados en la bolsa, porque es el mismo patrón. Eso significa que el precio de los bonos viene bajando porque la inflación está subiendo. Si usted fuera a vender un bono soberano ahora mismo en el mercado, es posible que si usted tiene 10 millones de pesos por ese bono, usted lo vaya a vender, es posible que le den 9.500.000 o 9.700.000 ahora. Y que usted pierda 200 o 300.000 pesos de su capital, producto de esto que le estamos diciendo. Por eso es importante conocer el mercado para usted saber cuándo compra y cuándo vende. Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos los 20 years. Mire, esos son los 20 year bonds que colapsaron. Bonds are on track for the largest weekly drop in months, as inflation data suggests that inflation is back on the rise. O sea, los bonos 20 años colapsaron en la bolsa en la medida que sube la inflación. Mire qué colapso total y absoluto del precio de los bonos, que tiene una correlación negativa con la inflación y con la tasa de interés. Entonces, si usted va a vender sus bonos ahora, usted tiene menos dinero ahora de su capital. O sea, no se sorprenda que es producto de esto que le estamos diciendo. Y esas variables afectan los mercados y afectan la economía mundial. Y la inflación no solamente es aquí, en todas partes del mundo, que está subiendo y se está sosteniendo. Colócame la número 19, señor director, para que veamos el US Core Inflation, del precio de la producción, que debió estar forecast, boletín esperaba 1.9, subió a 2. O sea, el previous 2 siguió en 2 y está subiendo. Entonces, todo eso, junto con la tasa de interés de 10 años que subió, por eso colapsaron los bonos de 20 años. Esa es la número 20, señor director. US 10-year yields, colapsó la tasa, mira, subiendo la tasa de interés y colapsa el precio de los bonos. Sube la inflación, eso es letal para el sistema financiero mundial y es letal para el sistema financiero nuestro. Entonces, esa inflación que está subiendo trae un mayor precio en la canasta familiar. Los productos de la canasta familiar, que todos sabemos cuáles son: el arroz, el trigo, la carne, la leche, el combustible, la salud. Esa es la canasta familiar. ¿Está subiendo la inflación? Bueno, pues eso tiene que subir. No se sorprenda si usted va al supermercado y lo encuentra más caro. Entonces, el Proconsumidor dice, a pesar de que han establecido, de que los precios se han estabilizado, qué bueno, eso no quiere decir que la materia prima no esté subiendo en los mercados. Y que cuando escuchemos en las radios, en la televisión, en los medios de comunicación, de que el gobierno subió la canasta familiar, es falso. Vamos a presentar los commodities. Y Proconsumidor dice, según Proconsumidor, políticas económicas estabilizan alimentos. Qué bueno, porque los commodities están subiendo. Las materias primas están subiendo. Esta es la número 21, señor director. Vamos a ver qué dice Proconsumidor antes de ver los commodities que impactan la canasta familiar. Dice Proconsumidor que la política económica han establecido los alimentos. Qué bueno, porque los mercados nos dicen a nosotros que todo va a subir. Y esperamos que Proconsumidor entre de forma agresiva para estabilizar los precios. Colóqueme la número 22, señor director, a ver qué dice Proconsumidor. Dice aquí, el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, la 22, señor director, Eddie Alcántara, esa es la número, para que veamos qué dice el señor Eddie Alcántara, ahí lo vemos. Insistió ayer que República Dominicana sigue como uno de los países de la región
menos afectados por el proceso inflacionario que se vive en el mundo, debido a las decisiones tomadas por las autoridades en torno a los productos de la canasta básica. Dijo que se ha aplicado una adecuada política económica para que el país mantenga los productos alimenticios a precios más asequibles que en otros países de la región. Al conmemorar el Día Mundial del Consumidor, Alcántara indicó que además de la inflación, otros países han enfrentado problemas de desabastecimiento, lo que no ha sucedido en República Dominicana. ¡Qué bueno! Y él tiene toda la razón. Puede bajar con nosotros, señor director. Porque no es el gobierno que está subiendo la canasta familiar, son los mercados. Entonces, aquellos candidatos, aspirantes a la presidencia, que se van ahora y tienen anuncios y tienen publicidad que dicen, yo soy el mejor porque yo te voy a bajar el precio de la canasta familiar. Eso es falso, de toda falsedad. Es una mentira grosera. Ellos no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo de los commodities, en el mundo de los mercados, con los productos de primera necesidad. Por eso nosotros dijimos que le íbamos a presentar los precios de todos los commodities que impactan toda la canasta familiar mundial, incluyendo la nuestra, para que el pueblo sepa quién le miente y quién no. Ni lo puede decir el candidato a la presidencia, el señor Leonel Fernández, ni lo puede decir el señor Abel Martínez. Ni siquiera el gobierno puede decir eso. Ellos tienen que impactar los precios en otras medidas, con otras medidas, pero no que lo van a bajar. Eso es falso de toda falsedad, porque no lo bajan los mercados. El precio no lo bajan los gobiernos con un decreto, lo bajan los mercados. Entonces, como son los mercados, vamos a presentarle los commodities que impactan la canasta familiar y cuál es el proceso para que eso influya en el precio del producto terminal. Colóqueme la 23, señor director, para que veamos el cobre, un commodity industrial que ha subido en lo que va de año 39.69%, 40% el cobre. Entonces, si el cobre sube, prepárese que su casa le va a costar más dinero. Prepárese porque el alambre de cobre, el que usted usa para todo, para la transmisión de electricidad, usted lo tiene que comprar más caro porque está subiendo los mercados. Porque el cobre es un indicador, es un commodity industrial y que nos dice a nosotros la salud de la economía mundial y de los países desarrollados. Entonces el cobre tiene 40% más en lo que va de año. Entonces eso es inflacionario. Colócame la 24, señor director, para que veamos el arroz también. El arroz ha subido un 64.47% en la bolsa en lo que va de año. O sea, que el arroz a nivel internacional, que es uno de los productos de la canasta básica, de la canasta familiar, ha subido 64%. Está más caro el arroz y continuará más caro el arroz. Eso no se baja con un decreto. Ni lo baja el expresidente, ni lo bajan los aspirantes a la presidente, ni lo baja el presidente tampoco. Como se combate eso interviniendo el mercado y subsidiando a los productores para que puedan vender más barato. Porque en los mercados está más caro. Y la número 25, señor director, para que veamos el azúcar. Aquellos que dicen que el azúcar subió 76.70%, 77% ha subido el azúcar en lo que va de año. 77%. Entonces no espere que el azúcar baje. Tiene que estar más cara el azúcar. Le estamos planteando, viendo todos los commodities que impactan la canasta básica. Y la número 26, señor director, para que veamos esa carne que usted se come, ese churrasco que usted se come, ese bistec que usted se come, ese steak que usted se come, ha subido 49% en la bolsa. La es caro. Entonces tiene que estar más caro en los supermercados. Eso no es el gobierno, eso no se baja con un decreto. Y el que lo diga está mintiendo, ahí están las pruebas. Eso no hay forma de debatir, eso no aguanta un debate. La número 27, señor director, para que veamos la cocoa también, que ha subido, la cocoa ha subido 258%, ha subido la cocoa, una locura. 258% más en el precio de la cocoa. Entonces, cuando escuchamos un candidato a la presidencia, un aspirante que dice que va a bajar los precios, está mintiendo de forma grosera, total y absoluta. No tiene idea de lo que está diciendo. Y lo que los hagan en los medios de comunicación también está mintiendo. No tienen ni idea de lo que pasa en el mundo de los mercados ni en la bolsa de valores. Por eso que le decimos siempre que para hablar de economía hay que ir a la bolsa primero. No se puede hablar de economía sin ir a la bolsa primero. Y aquí está la prueba. Commodity por commodity. Colócame la número 28, señor director, para que veamos la gasolina también. ¿Cómo ha subido la gasolina? 43.39% en la bolsa, en lo que va de año.
Entonces, si sube la gasolina, sube la transportación. Y no es verdad que un empresario que le suba la transportación va a dejar los precios iguales. Tiene que subir el precio final, el producto final tiene que subir. Entonces la canasta básica va a seguir subiendo. Me colócame la número 28, señorito, para que veamos la gasolina. Ahí los vemos, la gasolina. 43.39% ha subido en lo que va de año. Y la número 29, señor director, para que veamos la soya también. Miren, la 29, es el US soybean. Ha subido 35%, 35.61, 36%. Y el algodón, que es la número 30, señor director, para que veamos todos los commodities, ha subido un 21% el algodón. Y entonces, y el maíz, que es la número 31, señor director, para que veamos realmente quién es que está subiendo. El maíz un 23%, 22.89% en la bolsa de valores. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces vemos que todos los commodities, sin excepción, el trigo, el maíz, la soya, el cacao, la carne de ganado, el arroz, el combustible, el crudo de petróleo, la gasolina, todo ha subido más de un 25%, un 20, un 25%, todo. Y la cocoa un 258%. Eso significa que cuando usted vaya al supermercado, va a tener que disponer de mayor cantidad de dinero para comprar y suplir la canasta básica. Eso no lo baja ningún gobierno con un decreto. Y el que lo diga está mintiendo de forma grosera. Por eso quisimos traerle a ustedes lo que está pasando en los mercados con los commodities. Y los commodities son materia prima, que son productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. O lo que nosotros lo llamamos los productos de la canasta básica, de la canasta familiar, que todos seguirá subiendo y usted tendrá que buscar más dinero para comprar su canasta básica y que ningún candidato presidencial, ninguno, sin excepción, lo podrá bajar con un decreto. Y el que lo diga es un mentiroso y esa es una mentira grosera. Por eso le quisimos traer todos los precios de todos los commodities, porque antes de hablar de economía, tenemos que ver primero la bolsa de valores y qué está pasando con los productos de primera necesidad en los mercados para nosotros saber si compramos con menos dinero o con más dinero. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye.